Mis amigos, de nuevo bienvenidos a este módulo 1 de Escala, Coaching y Asesoría para Iglesias. Soy tu amigo Selvin Sosa y en esta ocasión vamos a hablar de el departamento de diáconos y el departamento de diaconisas. Ambos están íntimamente relacionados. ¿Hay algún propósito para estos departamentos tan mencionados y tan involucrados en la iglesia? Por supuesto que sí. Los diáconos y las diaconisas se describen en el Nuevo Testamento con un término que significa servidor, ministro, asistente. Desde sus inicios fueron elegidos y ordenados en la Iglesia Apostólica para servir en los asuntos prácticos de la Iglesia. Lo podemos comprobar fácilmente en Hechos de los Apóstoles capítulo 6 versículos 1 al 8. Y esto lo encontramos en la página 76 y 77 del Manual de Iglesia. La palabra griega es diáconos, literalmente ministro, servidor. Así que con eso nos hacemos una idea del propósito de los diáconos y las diaconisas. El Manual de Iglesia también es muy claro y práctico al definir 6 funciones básicas del departamento de diáconos y prácticamente son las mismas en el departamento de diaconisas. Vamos a conocerlas. La primera es servicios y reuniones, es decir, los diáconos y las diaconisas son los que colaboran para llevar a cabo los servicios y las reuniones de la iglesia. Tal vez las diaconisas están ahí dando la bienvenida, saludando a los presentes. Tal vez los diáconos están colaborando con el mobiliario, con tantas cosas relacionadas con el éxito de una reunión. La segunda función tiene que ver con la visitación a los miembros. El Manual de Iglesia y la Biblia especialmente hacen mucho énfasis en esa tarea del diácono y la diaconisa como visitadores. Visitas espirituales, visitas pastorales. En tercer lugar, los diáconos y las diaconisas colaboran mucho en las ceremonias bautismales. Los diáconos atienden a los candidatos al bautismo varones y las diaconisas a las candidatas mujeres. Y ambos colaboran en atender a los candidatos y en colaborar con el ministro oficiante y todo el desenlace de la ceremonia bautismal. En cuarto lugar, diáconos y diaconisas también son protagonistas en el servicio de comunión, es decir, la Santa Cena. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a esos diáconos, a esas diaconisas bien uniformados para servir en la Cena del Señor y en el lavamiento de los pies, por supuesto? En quinto lugar, diáconos y diaconisas son los encargados número 1 de atender a los enfermos, a los pobres, a los más necesitados de la comunidad y de la iglesia. Así que ellos son los que están pendientes donde hay una necesidad para ir a suplirla, para ir a ayudar, para colaborar, sobre todo para servir. Y en sexto lugar, tanto diáconos como diaconisas son los guardianes de las propiedades de la iglesia. Son los que están pendientes del cuidado de que duren las cosas de la iglesia y que se conserven en buen estado. Es decir, ellos son los guardias por excelencia de la iglesia. Con esas funciones en mente, nosotros nos damos cuenta entonces que diáconos y diaconisas son, como dice la Biblia, servidores, personas que están al servicio de la iglesia, de la comunidad. Y por eso, hablemos un poco de esa dinámica de cómo el departamento de diáconos y diaconisas sirven a la iglesia y sirven a la comunidad. Pues a la iglesia ya vimos prácticamente todas las funciones de los diáconos y diaconisas son para servir al templo, como los levitas hacían en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Pero no solamente cuidan las cosas de la iglesia. Yo quiero hacer énfasis que ellos cuidan a las personas de la iglesia. Ese es el cuidado más importante, aún que las cosas sagradas. Y a la comunidad, ¿por qué no? Diáconos y diaconisas ofrecen cuidado e interés genuino a los enfermos, a los pobres, a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos en la comunidad. Además, tenemos el ejemplo de los primeros 7 diáconos en la Biblia.
que vimos en Hechos capítulo 6. Ellos, además de servir en las cosas prácticas de la iglesia, también eran evangelistas, eran predicadores de la palabra de Dios. Yo creo que Dios espera que los diáconos sean evangelistas, sean personas que tengan en el corazón ese fuego misionero que corre por las venas de aquellos que hemos conocido a Jesús y hemos recibido las delicias de su gracia. ¿Qué relación tienen los diáconos y las diaconisas con los grupos pequeños? ¿Con los grupos de esperanza? Pues obviamente son un apoyo para los líderes de los grupos pequeños en el cuidado pastoral de cada miembro de iglesia. En la visitación y en la oración son una ayuda eficaz para todos los grupos pequeños de la iglesia. Además, apoyan a los grupos pequeños en la proyección a la comunidad, ofreciendo su servicio abnegado como nuestro Señor Jesucristo lo hacía. Es decir, los diáconos como servidores por excelencia también sirven a los grupos pequeños, también apoyan el trabajo de los líderes para ministrar a los miembros de iglesia y para conducirlos a servir a la comunidad. Muy bien, entonces estamos listos para explorar un poco acerca de los resultados esperados. ¿Cuáles son esas metas específicas que se espera del departamento de diáconos y el departamento de diaconisas en este año eclesiástico que estamos a punto de iniciar? Hay 4 resultados fundamentales, valiosos, que cada diácono debe procurar tener en su corazón firmemente establecido. El primero tiene que ver con la visitación. Ya dijimos, el diácono visita a los pobres, los enfermos, los desanimados y también a los desanimados espiritualmente. En segundo lugar, la oración. Los diáconos deben ser, después de los ancianos, las personas que más oran en la iglesia, en favor de los miembros de iglesia, pero también en favor de las necesidades de la comunidad, en favor de aquellos que queremos alcanzar para el reino de los cielos. En tercer lugar, servicio a las personas. No solamente, como dijimos, cuidando las cosas sagradas de la iglesia, sino especialmente servir a las personas. No solamente en los programas, en las actividades de la iglesia, sino estar realmente interesado en el bienestar de cada miembro de iglesia, como si fueran nuestros hijos espirituales. Y en cuarto lugar, el cuidado del templo. Ser celosos guardadores de esas cosas sagradas que se han consagrado precisamente para el servicio de Dios. Visitación, oración, servicio y cuidado del templo. En esas 4 cosas se resume lo que se espera de los diáconos. Y los diáconos entonces serán un apoyo maravilloso al cumplimiento de la misión de la iglesia. Estarán íntimamente conectados con la ganancia de almas, que es la razón de ser de nuestra iglesia. Amigos, estamos listos entonces para ir concluyendo. Quiero compartir la cita que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, página 71. Hablando de los 7 diáconos, los primeros 7 diáconos, dice la sierva del Señor, nuestra hermana Elena de White: el hecho de que estos hermanos, es decir, los 7 diáconos, habían sido ordenados para la obra especial de mirar por las necesidades de los pobres, no les impedía también compartir, enseñar la fe, sino que por el contrario, tenían plena capacidad para instruir a otros en la verdad, lo cual hicieron con grandísimo fervor y feliz éxito. Claro, cuando tú y yo examinamos el desenlace de la historia de los 7 diáconos, lo que continúa diciendo el libro de Hechos de los Apóstoles en la Biblia, de su trabajo, su esfuerzo misionero, es impactante ver a Felipe, por ejemplo, llevar el evangelio incluso a otras culturas. Realmente no solamente fueron servidores, también fueron misioneros, evangelistas. Si tú eres diácono, estás invitado a ser parte del cumplimiento de la misión de la iglesia, no solamente sirviendo al cuidado de las cosas sagradas, sino más aún al cuidado de las personas, y especialmente aquellas que aún no han llegado a formar parte de las filas
de la causa de Cristo. Si no eres diácono, te invito a hacerlo de corazón, porque esto es algo en lo que todos podemos involucrarnos. Todos hemos sido llamados a servir, pues el mismo Señor Jesucristo dijo: no he venido para ser servido, sino para servir. Dios te bendiga.